¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Hoy quiero empezar una vez más esta semana con nuestro diario de oración. Y antes de empezar, quiero cantar con ustedes esta alabanza, este himno muy antiguo, pero muy bonito a la vez. Se llama Restauraré hoy el fundamento. Amén. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré. Dice el Señor, levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré. Dice el Señor, restauraré lo que comió la oruga, lo que la langosta destruyó. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré. Dice el Señor, restauraré lo que comió la oruga, lo que la langosta destruyó. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré. Dice el Señor, restaura, Señor Jesucristo, restaura tu pueblo también, restaura Israel. Aleluya. Restauraré lo que comió la oruga, lo que la langosta destruyó. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré. Dice el Señor, 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 Amén. Así es, que Dios pueda restaurar ese fundamento, que pueda restaurar el Evangelio en nuestras vidas, que pueda realmente restaurar nuestro primer amor delante de Él. Eso lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 2, del 25 al 27. El profeta Isaías declaraba esta palabra.
Decía: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, y el ejército que envié contra vosotros. Amén. Entonces, si nosotros nos aferramos entre la palabra de Dios, el Evangelio, vamos a ser restaurados completamente por Dios en nuestras vidas. Así que vamos a empezar en esta mañana con nuestro diario de oración. Amén. Así, entonces vamos a empezar en esta mañana con nuestro diario de oración, sabiendo realmente que Dios tiene una palabra por nuestras vidas, a través de las respuestas de Dios para nosotros, que es el horario de Dios, esa respuesta de las 25 horas, donde realmente absolutamente encontramos esa respuesta sin precedentes, donde realmente podemos disfrutar el horario perfecto para cada uno de nosotros. Y hoy, lunes 3 de julio, nuestro diario de oración nos habla del Evangelio, la oración y la palabra, que trae sanidad. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 17, versículo 1, también el capítulo 18, versículo 4, y también Hechos 19, 8. ¿Amén? El Evangelio, la oración y la palabra, la sanidad para nuestras vidas. Hechos 17, 1, la palabra de Dios en esta mañana nos dice que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. El apóstol Pablo llegaba a estas sinagogas y llevaba sanidad a los remanentes, a la élite, llevando realmente a través de la palabra, la oración y el evangelismo, la respuesta para sus vidas, la solución al problema espiritual que ellos tenían. Ellos recibían esa respuesta para poder realmente recibir la sanidad en cada una de sus vidas y en cada área de sus vidas. Por eso el objetivo de la palabra de la Biblia es explicar el Evangelio. La Biblia está compuesta por los acontecimientos donde se predicó el Evangelio. Por eso es muy importante que tengamos el sistema de poseer esta palabra. Para ello, primero debemos experimentar solamente a Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo por el cual Dios nos dio su palabra? Nos dio el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es para explicar por qué Cristo vino o tenía que venir a esta tierra. Eso es el Evangelio de Cristo, la buena nueva de salvación. Que Cristo venía a este mundo como nuestro verdadero profeta, rey y sacerdote a establecer su reino en este mundo, a establecer su reino en nuestras vidas. Y solucionó ese problema fundamental que nos separaba absolutamente de él. Amén. Por eso la Biblia nos relata acontecimientos donde realmente se predicó la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis vemos cómo constantemente los hombres, los héroes de la fe de Hebreos 11, los hombres y mujeres de Romanos 16, los hombres y mujeres y los remanentes de la Biblia, aferrados al pacto de Cristo, pudieron tener respuestas en medio de sus crisis, en medio de su dificultad, en medio de la persecución. Ellos pudieron recibir esa respuesta para su vida. Pero ¿por qué ellos recibieron esta respuesta? Porque experimentaron absolutamente a Cristo en sus vidas. Amén. Cristo, la más grande promesa de Dios, reflejada, dada por Dios desde Génesis 3:15. Digamos, como todo en el Antiguo Testamento se daba enseñanza de la venida de Cristo, y en el Nuevo Testamento vemos cómo Cristo llegó a la tierra y hizo grandes obras explicando acerca del reino de Dios a sus discípulos y a todas las personas que Dios atrajo hacia él. Por ejemplo, los miembros de la iglesia asistían a la Santa Cena, es decir, que el pacto de la sangre estaba en su vida. Como ellos, hemos de estar dentro de la corriente de la oración que nos llena con Cristo. En segundo lugar, hemos de seguir la corriente de la palabra junto con la oración. Esto es importante, que si nosotros realmente entendemos la importancia de la Santa Cena en nuestras vidas, que representa el cuerpo de Cristo, el pan, y el vino representa la sangre por la cual Cristo vertió toda su sangre en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para darnos vida. Y dentro de esto, realmente podemos entrar en la corriente de la oración, que nos llena completamente con Cristo. Por eso, si nos centramos solamente en la palabra junto con la oración, entraremos a esa corriente, donde podemos tener y recibir la grande respuesta de Dios para nuestras vidas.
entonces nuestro estado espiritual cambiará. Y tercero, la oración se conectará con la palabra y podremos ver lo que es absoluto en el campo. Desde entonces veremos cambios en el campo. Cuarto, la oración y la palabra tendrán la raíz en nuestro espíritu y tendremos las respuestas de la recreación en cada uno de nosotros. Cuando experimentamos el Evangelio, cuando la oración se conecta con la palabra, podremos realmente ver ese plan absoluto que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, ese itinerario que Dios ha preparado para poder realmente ver todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Y por último, cuando se cumple la palabra, se mostrará el poder del trono celestial que trasciende el tiempo y espacio. Y como resultado experimentaremos las tres siguientes sanidades. Amén. Entonces, si yo entro a la palabra, a la corriente de la palabra, a la corriente de la oración, a la corriente del evangelismo, voy a recibir sanidad, voy a experimentar esa sanidad que Dios trae para sus hijos. En el punto número 1 vemos la sanidad de la herida de la época. Punto número 1, la sanidad de la herida de la época. Dios sana la herida de la época y el linaje familiar a través de los remanentes que tienen el Evangelio, de los remanentes que son cumbre espiritual. Es a través de ellos que trae sanidad a esta época, a la familia, a todas las personas que Dios permite la bendición del encuentro. Por ejemplo, los 7 remanentes, Dios dio la respuesta a los líderes de la generación de aquel momento y a los líderes. Amén. Es importante entender esto, que los 7 remanentes de la Biblia, ¿qué hicieron ellos? Dieron la respuesta a los líderes de la generación de aquel momento. Ellos recibieron esa respuesta de sanidad. Esa herida de la época, esa herida del linaje familiar, fueron resueltos por aquellos que tenían el pacto de Cristo. Como resultado, todos ellos estuvieron delante del Rey. Como ellos, los remanentes de hoy en día podrán ir a las 237 naciones llevando sanidad, esa sanidad en el campo, esa sanidad en la época, esa sanidad en el linaje familiar. Solamente aferrados a la corriente de la palabra, a la corriente de la oración, a la corriente del evangelismo, y experimentando a Jesús de una forma personal, llevaré sanidad al campo, en cada lugar donde Dios me envíe. Punto número 2, la sanidad de la herida personal. Punto número 2, la sanidad de la herida personal. La herida personal se extiende como un cáncer, por eso es algo que absolutamente necesita la sanidad. Pero para recibir la sanidad tenemos que tomar las heridas para que sean la plataforma, porque si no seremos unos obstáculos. La herida absolutamente tiene su futuro. Por eso, si estamos en un sistema de oración, aunque sea un corto tiempo, Dios definitivamente utilizará los remanentes como testigos. Entonces el punto número 2 nos habla de la sanidad de la herida personal. Si esto no sanamos, absolutamente vamos a poder sufrir sin tener esta respuesta en nuestras vidas. Por eso se necesita la sanidad de la herida personal. Si no, esto va a seguir avanzando y cada día no vamos a poder realmente experimentar y disfrutar del Evangelio en nuestra vida. Por eso, para recibir esta sanidad, veamos simplemente la plataforma, vamos a poder realmente hacerlo a través de la oración, un sistema de oración. Concentrados en el pacto de Cristo, vamos a recibir la sanidad que va a tomar lugar y va a completamente sanar cada herida de una forma personal. De esa forma seremos la plataforma y no seremos obstáculos para que el Evangelio se detenga en nosotros. No usaremos nuestras heridas para tampoco herir a otros. Si nosotros realmente conocemos el pacto de Cristo, conocemos el Evangelio, experimentamos el Evangelio de una forma personal, conocemos a Cristo, a Jesús como el Cristo en nuestras vidas, se acabó todo. Se consumó todo por Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros nos levantemos y levantemos un sistema donde podamos entrar a orar con Dios, y de esa forma podemos levantarnos como testigos que Dios va a utilizar para poder traer sanidad a otras personas. En el punto número 2, la sanidad de la religión.
Actualmente las tres organizaciones levantan mucho movimiento de meditación trascendental o las estancias en los templos budistas y son los que traen muchos problemas espirituales. Cuando los remanentes tienen alguna herida de la iglesia, tendrán un fracaso en la vida y es algo que no se puede solucionar si no es con solo el Evangelio, solo la oración y solo la palabra de Dios. Por eso vemos actualmente que las tres organizaciones, como son la Nueva Era, los masones y los judíos, están trayendo este movimiento de que es meditación trascendental, de estos templos budistas, donde realmente la gente, en vez de tener una respuesta en su vida, tiene muchos problemas espirituales. Por eso nosotros tenemos que levantarnos y sanarlos. Muchos de ellos tienen conflictos en la religión donde han estado. Muchos de nosotros hemos estado en diferentes religiones, diferentes sectas, diferentes organizaciones que han traído dolor a nuestras vidas. Por eso si enfrentamos el Evangelio, si conocemos el Evangelio de forma personal, se va a solucionar todos estos problemas solamente con el Evangelio, con la oración y la palabra. Amén. Si no, vendrá fracaso a nuestras vidas. Pero si somos capaces de poder detectar esto en nuestras vidas, que muchos de nosotros hemos venido con estos conflictos de nuestras heridas personales, nuestras heridas de la religión, donde hemos estado, si no lo podemos solucionar, vamos a seguir sufriendo aún siendo salvos, teniendo las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Vamos a realmente sufrir innecesariamente. Amén. Por eso los remanentes deben levantarse como testigos y sanar las heridas ocultas de las personas. Las heridas de personas absolutamente son como un cáncer espiritual. Por eso debemos comenzar con la época de la meditación personal, la meditación de la iglesia y el campo, así como enseñar a las personas qué significa la verdadera oración. Si yo me concentro en Cristo, como remanente, como testigo, podré realmente recibir esta sanidad en mi vida y transmitir esta sanidad al campo, porque estas heridas, hermano, si no somos capaces de solucionarlos a través de Cristo, va a llevarnos a gran sufrimiento en nuestras vidas. Por eso, a través de la meditación trascendental, mejor dicho, a través de la meditación dentro de la palabra de Dios, vamos a poder recibir sanidad a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Amén. La meditación personal, la meditación en la iglesia y en el campo, todo esto, hermanos, va a traer respuestas a nuestras vidas. Por eso Dios le dijo a Josué, en Josué 1:8, que medite la palabra de día y de noche, porque solamente a través de eso Él podrá tener victoria, tener respuesta para su vida. Entonces, si nosotros realmente confesamos a Cristo como nuestro Señor, si nosotros creemos que la palabra de Dios es absoluta y que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre, recibiremos estas respuestas de sanidad para cada uno de nuestras vidas. ¿Amén? Entonces es importante entender eso. Entonces, ¿cuál sería la oración del pacto? Esta oración que está centrada en el Evangelio, que va a traer sanidad a nuestra época, va a traer sanidad en nuestra herida personal, va a traer sanidad en la religión. Amén. Vamos a hacer esta oración conociendo realmente que a través de la palabra, la oración y el evangelismo va a venir sanidad a cada uno de nosotros y de esa forma podemos llevar realmente sanidad a otras personas que están sufriendo, desanimados, que no quieren saber nada de la iglesia, que están resentidos con Dios, que están resentidos con los pastores, los líderes. Solamente el Evangelio de Cristo va a traer sanidad completamente a su vida. Así que vamos a orar en esta mañana. Dios, te damos gracias. Te pedimos que estemos dentro de la corriente de la palabra, con la oración y que estemos llenos de Cristo. Que la oración y la palabra estén conectadas para tener la raíz y para después sanar la época, las heridas personales y las heridas de la religión. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así es, hermano. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que completamente a través de la palabra, a través de la oración y el evangelismo podamos traer sanidad a nuestras vidas. Esa sanidad de la época, esa sanidad de forma personal y esa sanidad de la religión que ha hecho mucho daño en nuestras vidas. Así que nos vemos mañana una vez más con nuestro diario de oración. No se olvide suscribirse a mi canal, darle me gusta, activar la campanita para que cada vez que yo suba
nuestro diario de oración, algún contenido, algún otro contenido, usted puede recibir la notificación a su celular o al canal de YouTube donde usted está siguiendo estos mensajes. Ven, así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, nos vemos mañana. Bendiciones.